Buenas tardes a todos. Soy el doctor Restituyo. Bienvenido a nuestro programa de TV Así Tu Voz de cada sábado a las 5 de la tarde. Hoy es sábado, noviembre 26, con nuestra invitada, la doctora Lucy Paulina Orellana Navarrete, que en breve será introducida por nuestra anfitriona, moderadora, doctora Carmen Rodríguez. Las bienvenidas a todos a nombre de este programa, un tema de mucho interés, de mucha importancia, lo que es el uso de los simuladores en el aprendizaje de la medicina, un concepto de el uso en la psicología, el aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje, sobre todo la experiencia del Ecuador, donde ella es nativa, que también se aplica a otros países que no hace mucho tiempo se está utilizando ya esta modalidad de enseñanza a través de simuladores. Sé que en el día de hoy vamos a tener ese concepto para, para todos ustedes. TV Hace Tu Voz son dos programas que se hacen cada semana, los miércoles a las 8 de la noche y los sábados a las 5 de la tarde. Durante casi 3 años tenemos haciéndolo. Este programa se hace desde New Jersey, New York, para todo el mundo y a través de esta plataforma. Gracias a los que se han suscrito a nuestro canal de YouTube, escribiendo TVAC, usted puede suscribirse. Nuestra invitada en el día de hoy puede también hacerlo si no conocía de esta plataforma. Y además su conferencia va a estar ya disponible en YouTube luego de al finalizar en el día de hoy. Ya se pueden ver más de 853 videos en TVAC. Puede levantar su mano, puede enviarnos su pregunta. Estamos limitando el chat también hasta que avance la conferencia para fines de control de cualquier intruso, como decimos. La Asociación Hispana de Profesionales de la Salud surgió hace 34 años en la ciudad de New York, agrupando médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos, laboratoristas, incluyendo veterinarios. El doctor Eliezer Guzmán, que está aquí, y el doctor Bautista fueron de los grandes fundadores en ese tiempo. También la doctora Frances Robles, siempre lo mencionamos porque fue la primera mujer presidente de esta institución. Y TVAC nos ayuda un grupo de colaboradores, entre ellos Elba Rosa García, la doctora Yocasta Hermosén, la doctora Carmen Rodríguez, Raiza Portorreal, Silveria Alcántara, Kenia Félix y también el doctor José Ruiz, junto con el doctor Williams, nos ayudan a traer invitados y a coordinar conferencias cada miércoles y cada sábado. Le agradecemos el apoyo. Pueden convertirse en miembros, todo profesional de la salud que le interese pertenecer a esta institución, a esta historia de 34 años, con su copia de título, llenando una aplicación, una foto digital y el pago de $100 por el año, por cada año, renovable cada año. No hay conflicto de interés en nuestra invitada de hoy. También les recordamos que esta asociación cumple su misión con los nuevos inmigrantes profesionales de la salud, ofreciendo certificaciones cortas en áreas como asistente médico, asistente dental, flebotomista, técnico de electrocardiograma, asistente quirúrgico, asistente de terapia física. Son certificaciones que en 4 o 5 semanas se pueden obtener y con esto pueden trabajar o tener un empleo en Estados Unidos. Así que todo el que le interese pues, puede comunicarse con nosotros. Rápidamente quiero compartir muy breve para ya terminar algunos eventos que estamos proyectando para el próximo año. Esta gran Feria de la Salud en Filadelfia en abril 30. También vamos a tener un evento científico en Boston, otro evento científico en Nueva York, igual que otras ferias en New Jersey. Están invitados a conocerla, a integrarse, a los que van a estar de visita o a los que están por el área de New York, New Jersey, Filadelfia, pueden integrarse con nosotros. Quiero dar paso a nuestra invitada, la doctora Paulina Orellana. Déjeme ver si entró la doctora Carmen, no ha entrado. Quiero entrar directamente, presentar a Paulina. Paulina, si tiene su micrófono, sí, está abierto. Puede ir compartiendo su pantalla, diciendo de Paulina que es una doctora
residente en Quito, ella es ecuatoriana y también tiene experiencia como médico familiar, pertenece a una misión ya de más de 150 años, Camboya. Ella hablará un poco de esto porque yo la estoy conociendo ahora, esta misión. Y además, en el día de hoy, ella va a compartir su experiencia, lo que es el uso de los simuladores en el proceso de enseñar, de aprender y enseñar, y las nuevas tendencias que están usando en los países nuestros. Sin más preámbulo, doctora Orellana. Muy buenas tardes con todos. Me siento muy complacida de poder compartir este tiempo con ustedes, la Asociación de Trabajadores de la Salud Hispanohablantes de Nueva York. Y yo he preparado este tema con mucho interés debido a que como todos, como trabajadores de la salud, tenemos la necesidad de compartir nuestros conocimientos con los colegas que están en formación y sin tener bases de pronto de lo que significa la teoría de la psicología del aprendizaje. Muchas veces hemos repetido los mismos paradigmas que nuestros docentes tuvieron con nosotros. Inclusive a veces nosotros estamos expuestos a ser contratados para poder trabajar como docentes en escuelas de medicina. Y es interesante ver cómo el hecho de amar con pasión nuestra profesión, pues hace que podamos contagiar en nuestros estudiantes ese gusto, esa alegría por leer, por revisar, por actualizarnos. Sin embargo, hay que ser conscientes de que estamos prácticamente palpando un problema social en el que la apatía, la falta de interés, que algunos psicólogos educativos lo han llamado la oligotomía social, viene a constituirse pues una actividad pobre, una actividad mecánica, pasiva, para poder aprender. Y esto es muy triste debido a que probablemente tenemos estudiantes de medicina, inclusive de posgrado, que están enfrentando este problema de apatía. Eh, Son médicos porque no había nada más que hacer o porque le obligaron o porque de pronto vieron un camino interesante para poder tener una actividad laboral, pero hasta qué punto estas personas están cumpliendo con la misión para la que fueron destinados. Y nosotros como docentes también estamos pues para acompañar este proceso. En este caso, yo voy a hablar a manera general de los simuladores como herramientas de aprendizaje en la medicina. Y me llamó mucho la atención cuando preparaba el tema, el poder entender de una manera eh, integral qué significa esto de aprendizaje. Y es interesante porque la palabra aprendizaje pues viene del término griego que significa eh, aprender, cambiar, de pronto también tiene que ver con un cambio de la conducta frente a una consecuencia. Y Skinner, que fue uno de los padres del conductismo, pues él decía que la conducta se determina por estímulos precedentes y que simplemente las personas debían aprender por repetición, por imitación. Sin embargo, luego vinieron otros investigadores que se confrontaron a este hecho solo de imitar, de no analizar, de no experimentar el conocimiento. Edward Lindemann en 1926 estableció las diferencias entre lo que significaría la pedagogía y la andragogía. Y claro, los estudiantes de medicina pues deberían ser considerados adultos que están impulsados a aprender con la necesidad de poder ayudar a los demás, en el que se marca un contexto social, un contexto moral, que busca de todas maneras mejorar la sociedad. Y la educación entonces debería ser, como lo decía John Dewey, que fue considerado el padre de la psicología progresista, debería ayudar a descubrir los intereses de la persona, pero
estos intereses deberían estar en relación con su reflexión sobre la realidad social y la manera como la persona quisiera satisfacer y sobre todo resolver los problemas que atañen a la sociedad. Entonces, con esto, pues, tenemos que tratar de entender de qué manera la educación de los adultos es diferente de la educación de los niños y cómo motivar o de alguna manera descubrir la motivación que tiene el estudiante para mantenerse activo en el aprendizaje, como lo dijo Malcolm Knowles, que también es reconocido como el padre de la andragogía. El aprendizaje, como les decía, no significa más que hombre aprendiendo. En un término muy amplio, muy complejo, involucra muchas variables, están sujetos sobre todo a influencias de factores internos, externos, individuales y sociales, y el aprendizaje en sí se referiría a la adquisición de una conducta como al dominio de un procedimiento. Para la psicología de la Gestalt, en 1935, el aprendizaje era concebido como el cambio de la actividad en una cierta dirección. ¿De qué manera se podría cambiar la actividad? Pues creando sistemas de tipo particular, consolidados y sobre todo hacerlos disponibles para poder resolver problemas, para poder resolver situaciones nuevas. Entonces, por ejemplo, los estudiantes de medicina que a veces llegan a la consulta de medicina familiar, quisieran de pronto permanecer solo en el consultorio, dentro de lo que se llamaría ese círculo de confort, donde el estudiante no tendría que hacer más que de una manera pasiva ver cómo el médico que está de turno o el especialista realiza la consulta. Pero es interesante cuando al estudiante se le involucra con la comunidad y de alguna manera el estudiante tendrá que enfrentarse a situaciones que están fuera de lo que probablemente para él era su seguridad. Y entonces, desde el conductismo, pues el estudiante va a preferir al típico profesor que da la charla, que habla, que expresa sus ideas y que solo permite que el estudiante escriba en un papel las ideas que tome y de vez en cuando una pregunta, pero es el docente el que da todo el conocimiento. Y esto era interesante porque así se consideraba que debería ser estudiada sobre todo la medicina o las ciencias de la salud. Ray Guthrie en 1952 ya dio indicios de que lo importante es aprender para servir y para provocar cambios. Inclusive él nos hablaba de que dos impulsos o dos variables que se encuentren juntas van a permitir aprender. Entonces, en este caso, ellos hablaban de las variables estímulo-respuesta. Entonces, yo estudio por un estímulo de probablemente tener una buena calificación. Esto era lo interesante en esta corriente que para 1960 pues empezó a ser diluida. Lo interesante aquí es que se podrían establecer tres procesos en esta secuencia de aprendizaje. Por un lado, se establece que la persona de verdad adquiere nueva información, pero esa información no se queda en el papel, sino que transforma a la persona y de alguna manera le permite que manipule este conocimiento para poder adaptarlo a nuevas tareas. Y luego, al finalizar el proceso, pues se necesitaría un proceso de evaluación para verificar si realmente la manipulación que se hizo está adecuada o no para ejercer la tarea. Acá los estudiantes de medicina fueron expuestos a los niños de 3 años de edad que en condiciones externas, pues probablemente no dejarían estos niños que los médicos les examinen, pero tuvieron que tomar ciertas condicionamientos para acercarse a los niños, empezar con el juego, luego la conversación y finalmente permitir que el niño se deje examinar. Igualmente el psicólogo educativo también torpe, que también él invirtió su tiempo en
investigar la manera que aprenden los seres humanos y los animales, él decía pues que los organismos aprenden cuando pueden percibir y modificar su comportamiento en virtud de sus percepciones. Por lo tanto, el aprendizaje era esa organización del comportamiento como resultado de una experiencia individual. Tiene el carácter de adaptación, perdura por un tiempo relativamente largo. Todos los organismos se ajustan o adaptan a cambios en la estimulación que reciben y almacenan informaciones. Para él, esto equivale a decir que aprenden. Los estudiantes nuevamente vuelven al consultorio y observan al profesional de la salud cómo interactúa con los pacientes y de una manera pasiva los estudiantes van adquiriendo ciertas habilidades, destrezas y actitudes que les van a permitir luego reproducir eh, el tipo de comportamiento para poder atender a sus pacientes. Bower y Hildar llegaron más lejos y escribieron un libro sobre teorías del aprendizaje. Y ellos en 1981 nuevamente indicaron que el aprendizaje se refiere al cambio en el comportamiento o en el potencial de comportamiento de un sujeto frente a una situación dada. Esto es importante porque en este caso, pues, la estudiante que tenía miedo de acercarse al niño, poco a poco se va acercando, ya le enseña el instrumental de medicina, en este caso el estetoscopio, y nota cómo, en este caso, la niña no se va, no huye, sino que se queda, y como ustedes pueden ver aquí, la variable es que estaba sin su madre. Entonces son niños de una escuelita. Las teorías del aprendizaje han tenido pues una evolución. Como nosotros podríamos reconocer, el condicionamiento clásico fue poco a poco relacionado con estas teorías conductistas donde el papel principal lo tenía el médico o el docente en este caso, y fue Skinner el que abanderó este movimiento. Pero luego, a finales de 1960, 1970, pues se pasa a hablar de que necesitamos más bien una cognición del hecho del aprendizaje. Es decir, que los seres humanos necesitan reconocer, analizar y asimilar el proceso de aprendizaje. Y en lo posible, el docente se tornaría más bien en un facilitador, en una persona que apoye el proceso, ayude a resolver problemas, pero que el principal actor de esta nueva teoría cognitiva debería ser el estudiante, en este caso un estudiante adulto. Por eso se habla de la andragogía. En este punto, pues, sabias aquellas palabras que decía, vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir siempre. Y aquí, una vez más, se establece que el aprender no está destinado a una institución solamente, sino que el ser humano aprende cada día, cada minuto, y va a necesitar una autorregulación de lo que aprende, más aún con la globalización de la información y con el advenimiento de las nuevas tecnologías en las que la persona debería escoger qué es lo que quiere aprender. Entonces, el aprendizaje provocó un cambio de comportamiento relativamente permanente o persistente que resulta de la instrucción, el entrenamiento y la práctica. Esto sería un aprendizaje intencional. Intencionalmente yo practico para poder resolver el problema. Aquí la estudiante es sometida nuevamente a una niña que en este caso sí está con su madre, pero se quiere pedir que la niña se deje examinar, que permita pues que se acerquen. Y de esta manera la estudiante está tomando una experiencia. ¿Qué es lo que le pasa ahora dentro del consultorio? En este caso se habla de un aprendizaje incidental. La capacitación se definirá como la adquisición sistemática de conocimientos, habilidades y actitudes que van a conducir a un mejor desempeño. Entonces, la estudiante pues está dándole confianza a la niña. Obviamente la niña no quiere dejarse examinar y prefiere salir. El aprendizaje en el dominio clínico se ve facilitado por los principios del aprendizaje de adultos
ya que el aprendizaje con los adultos es autónomo y autodirigido. Por lo tanto, la experimentación que va a realizar el, el discente, que en este caso es el estudiante de medicina, va a ser en base a una necesidad y con un tono heurístico, es decir, que va a pretender resolver un problema creando la solución. En cuanto a los simuladores en medicina, pues se torna importante recordar aquel informe en el que se estableció que el error médico era algo realmente importante y en vista de eso, los estudiantes no tendrían necesariamente que cumplir una curva de aprendizaje en el paciente directamente, sino que sería bueno que el estudiante practique y practique con el tiempo para que cuando esté capaz de realizar una actividad sin contratiempos, pues ahí recién ponerle en contacto con el paciente real. Y por eso surge el tema de los simuladores en medicina, que no es algo nuevo. Realmente algo que llama la atención históricamente es que si tomamos, por ejemplo, a la obstetricia como un ejemplo, pues vamos a encontrar que ya desde el año 1600 se utilizaban simuladores para obstetricia. Y es interesante reconocer que los hacían con mimbre, y que inclusive algunos simuladores utilizaban recién nacidos que estaban fallecidos. Es decir, utilizaban los cadáveres de los bebés para con unas pelvis de mimbre enseñar cómo hacer maniobras, cómo proceder con, con los partos difíciles, por ejemplo. Y obviamente habrá ciertas áreas que necesitarán más práctica en simuladores que pasar directamente al quirófano a operar un paciente sin haber cumplido con un número básico de experiencia, más aún cuando la persona está todavía insegura al momento de realizar su práctica. Sí, el doctor Jan Grable, él hizo una interesante recopilación de lo que hasta 2011 se había tratado sobre los simuladores en obstetricia. Y él supo, luego de hacer toda su revisión bibliográfica, indicar que los simuladores sí permiten prácticamente reproducir un parto por vía vaginal y a la vez pueden tranquilamente los simuladores inclusive dar un parto por vía vaginal en presentaciones cefálicas o podálicas. Se podría experimentar inclusive con presiones que serían generadas por líquido para que se experimente la manera como sale el bebé, la presión con la que sale el bebé. También estos simuladores nos permiten experimentar hemorragias posparto, intraparto, sobre todo las posiciones distóxicas. Con esto entonces se determina que hay 3 dominios al momento de utilizar los simuladores y estos dominios tienen que ver con la práctica en salud específicamente. En el primer lugar, la técnica de simulación se puede utilizar para ejecutar procedimientos técnicos básicos. En un segundo lugar, ya se pueden recrear escenarios simulados, se puede utilizar personas que van a actuar, ellos son los pacientes simulados o estandarizados, y se puede desarrollar habilidades clínicas, así como también desarrollar estrategias para hacer una evaluación del desempeño. En tercer lugar, pues ya tendríamos la tecnología de la simulación en la que vamos a contar con softwares sofisticados que permiten recrear situaciones complejas con altísima precisión. Y por lo tanto podemos ver la evolución de los diferentes simuladores hasta ahora que prácticamente podríamos hacer una visita al hospital con realidad virtual basándonos en el problema que quisiéramos intervenir, como es el caso del simulador Victoria, por ejemplo, que utiliza tecnología holográfica y que permite ver inclusive el interior del maniquí, permite tomar la presión de las fibras musculares del útero de la paciente, permite inclusive ver cómo dilata el cuello uterino
Y esto es algo que se lo hace también acompañado su, de su realidad virtual. Existen programas que van a permitir entonces que los estudiantes puedan tratar con un simulador que va a ser casi, casi como la realidad. Y aquí surge entonces la teoría de Kurt Lewin, donde él nos indicaba que lo importante del aprendizaje, pues, es que esté sujeta la educación a los cambios generacionales y a la evolución que va tomando la sociedad. Una sociedad tecnificada como la que tenemos ahora, pues permite también la utilización de simuladores de altísima resolución que van a permitir que se desarrollen los procesos de educación. Y con esto se llega a la conclusión de que en efecto los simuladores sí permiten que se adquieran conocimientos, que las habilidades innatas sean mejoradas, que las destrezas sean adquiridas y que se experimenten actitudes positivas para que favorezcan la labor educativa. Se ha visto que los simuladores sí podrían optarse para capacitaciones de grupos, sobre todo los grupos que trabajan en áreas críticas como emergencias, cuidados intensivos, centros quirúrgicos y la misma atención de pacientes de embarazos de alto riesgo. Por lo tanto, la simulación sí se constituye un instrumento de enseñanza-aprendizaje, ya que permite mejorar la precisión del personal de salud y también permite alcanzar experiencia para poder exponernos al paciente sin someterle a un riesgo mayor. Agarwal en 2010 indicaba que muchas veces los errores médicos no son errores de una sola persona o de una conducta individual negligente, sino que muchas veces los errores médicos son la repercusión de un error del sistema de atención. Y por lo tanto, él sugería que para bajar las tasas de error y mejorar la calidad de atención médica, se debería mejorar el sistema de salud. Y para esto, pues, si bien es cierto, los simuladores son importantes, pues también hay ciertos cambios a nivel de lo que significaría la geopolítica, que de alguna manera podrían contribuir para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, ya como realidad virtual se puede enseñar a través de videos y sobre todo desarrollando las habilidades psicomotoras. Todo esto con el fin de garantizar la seguridad del paciente. Yo solicité a la empresa que me permita compartir con ustedes algunas fotografías que no estoy muy clara si están o no bajo el dominio del derecho de autor, pero no me han contestado hasta ahora y por eso no pude colocar algunos simuladores que son prácticamente como una persona real. Pestanean, inclusive están calientitos, le pueden sujetar la mano al médico, le quedan viendo, le siguen con la mirada cuando está hablando. Entonces, es interesante ver cómo la simulación sí podría ser recreada para poder adquirir destrezas y habilidades con los pacientes. Por lo tanto, sí es una herramienta importante y lo interesante sería saber qué es lo que piensan los estudiantes sobre tener esta aproximación inicial en simuladores para luego poder llegar al paciente real. Porque aunque el simulador le siga con la mirada, le toque calientito, no es una persona. Y de todas maneras, un simulador no se muere, aunque se dañe el software. Pero si lo contrario con lo que sucede con los seres humanos. Y esa brecha sería interesante que sea estudiada. Y aunque sí es verdad que la 17:30. capacitación con simuladores mejora la comunicación y el desempeño del equipo de salud, pues siempre habrán ciertos detalles que de pronto deberían ser mirados. Sí, finalmente la niña sí fue conducida a la examinación y luego de las destrezas que adquirieron los estudiantes, pues esta niña que sí era una paciente real, por no decirlo así, pues ella al final estaba ya haciendo un dibujito
debajo de la camilla donde fue examinado. Con esto entonces quiero dar por terminada mi intervención. Yo sé que este tema de la psicología educativa no nos corresponde a nosotros como médicos, sin embargo, al estar involucrados en los procesos de enseñanza, pues yo creo que estamos obligados a reconocer la importancia que tiene el adaptar nuestra práctica a las diferentes teorías de aprendizaje. Muy Doy bien, muy paso bien. entonces a las Sí, preguntas. muchas gracias, doctora. Muy interesante. Gracias por su interesante presentación y bonita presentación también de imágenes, bonitas fotos. Damos paso a las preguntas, comentarios. Ya pueden abrir sus micrófonos si quieren hacer algún comentario. Doctora Yocasta, si quiere hacer un comentario, doctora Hermosén, adelante, puede abrir su micrófono. Gracias. Solamente también felicitar a la doctora Pauli por aceptar la invitación y acompañarnos y agradecer por sus conocimientos compartidos. Y me gustaría saber, doctora, si usted sabe o conoce de centros simuladores donde se puedan capacitar a los docentes que estuvieran interesados en aplicar estos simuladores. Sí, así es. Ventajosamente para ustedes, para los que están en el hemisferio norte, pues las universidades han dado oído a el tema de la simulación, sobre todo en las escuelas de enfermería, de medicina, de fisioterapia, y cuentan ya con excelentes centros regionales de capacitación en simulación. Entonces, en cada estado, ustedes pueden encontrar el despliegue de estos centros que a veces tienen también la característica de ser privados, pero que están anexados a las universidades. En el caso para mi revisión, yo tomé en consideración, por ejemplo, a la escuela de simulación que está dependiente en Boston, de la Universidad de Harvard, que es una de las pioneras y las que están integrando los conocimientos en psicología educativa con los simuladores. Canadá también tiene excelentes centros y yo después de haber revisado este tema, pues me di cuenta que no necesitamos mucha tecnología realmente, porque ya, como decíamos, las parteras en 1600 se educaron con unas pelvis de mimbres y unos bebés que al principio sí eran, los bebés eran cadáveres, pero luego los hicieron de madera. Entonces, para la simulación, realmente la clave es que tengamos la gana de hacerlo, pero no se necesita tanta tecnología. De hecho, un estudio no encontró diferencia entre el uso de simuladores de alta fidelidad con los de baja fidelidad al momento de adquirir las destrezas. Sí, doctora, en el momento que usted habló de no fallecimiento de los simuladores, tengo entendido que sí hay condiciones que sí establecen peligro de que el paciente se puede morir, sobre todo en el uso de la cardioversión, lo que es los CPA, lo que es la resucitación, el uso de medicamentos en arritmias malignas y todo eso. Yo creo que en esa parte ahí se ha avanzado bastante, ¿verdad? Sí, sí, y yo más me refería al hecho de que si se muere, por ejemplo, la simuladora Victoria, Sí. o si se muere, no va a haber un hijito de Victoria que le llore, o Ah, una no. mamá de Victoria que No. le llore, o un esposo, a eso me refería. Pero si el Sí, simulador colapsa, y sí, colapsa y muere y pierde sus signos vitales, eso sí pasa, y obviamente eso significa claro. que el estudiante no aprobó Sí, su, entiendo. Sí, lo que está aprendiendo, ¿verdad? La enseñanza que está no aprueba recibiendo. su etapa, porque esto se enseña por Exactamente. etapa, su Sí, sí, estación. claro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, un comentario para nuestra invitada, doctora Lucy Paulina Orellana? ¿Un otro comentario? Y tengo entendido, ahora que está la doctora Hermosén, que en la República Dominicana están llegando, los simuladores recientemente están llegando a algunas universidades. Que en la Universidad Autónoma de Santo Domingo ya tienen un par de años que comenzaron a usarlo también. En Santiago lo están usando, doctora.
Sí, desde hace varios años Sí, la UTESA y Pucamaima tienen sí, simuladores y tienen centros de simulación, pero por eso fue mi pregunta a la doctora Pauli, los docentes que utilizan esos laboratorios tienen que tomar el adiestramiento en Estados sí. Unidos. Ah, Pero ok, sí ok. tenemos un centro de simulación que cuando usted esté por aquí se lo puedo mostrar. Ah, perfecto. Sí, era interesante, pues yo tuve la oportunidad de conocer unos simuladores bien modernos en Puerto Rico para un entrenamiento que estuve haciendo. Y la verdad es que los instructores nos decían, tengan mucho cuidado con la dónde ponen la mano o qué vamos a hacer, porque esto es bien costoso. Estamos hablando de unos simuladores de cerca de $1.000.000 en esa etapa ahí. Bien, bien costoso. Sí, y en Alemania yo vi también unos muy modernos, así es, y así ambiente igual de costosos. Sí, sí. O sea que hay que, por eso el entrenamiento, nos decía el instructor, que el entrenamiento es muy riguroso, así mismo como usted pregunta, doctora, para los instructores, aprender a usarlo y a cuidarlo, porque cuando se daña, la reparación es costosa también. Sí, así mismo es. Así es. Y también tienen que tener, como todo máquina, tienen que cumplir con un mantenimiento básico, que eso Sí, sí, también encarece el uso de simuladores de alta gama y de alta resolución. sí, sí. Doctora, tenemos en la línea varios psicólogos, también del Ecuador, a Jorge, del Ecuador también, la doctora Leonor. Si alguien quiere compartir alguna experiencia en el aprendizaje y el uso en esta modalidad con simuladores, ¿verdad? Porque usted lo hizo muy bien, hizo una gran relación histórica del desarrollo de las teorías de la psicología para el aprendizaje y creo que ahora se adapta, que tiene que adaptarse a esta nueva modalidad. ¿Alguien más quiere hacer un otro comentario o pregunta para nuestra invitada? Doctora Herrera, tenemos una farmacéutica, la doctora Ana Isabel Herrera. Doctora, ustedes usan muchos simuladores, también se usan los simuladores en la Sí, farmacia, en la sí, especialidad, ¿qué le parece? sí, muy bien, gracias. Adelante. Sí, Sí, gracias, la oportunidad que me da. Sí, como sí, farmacéutica clínica que soy, ¿verdad? Me sí. gustaría saber si la doctora, la experiencia, si hay la insertación del farmacéutico clínico en estos simuladores, porque aquí yo soy de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la UAS, todavía no estamos integrados en lo que es la simulación. Sí, en Sí. efecto, existen pues los simuladores para la capacitación, inclusive de las escuelas de farmacología, así como de enfermería. Y algo que llama la atención es que existen pacientes a los que uno les administra el medicamento y conforme Ah, le administra el medicamento, el monitor va a indicar qué tipo de reacción tuvo al medicamento y sí, obviamente el paciente simulado, porque también se puede hacer con paciente simulado, representará a manera de actuación los signos y síntomas que va a tener por una sobredosis o por algún tipo de reacción adversa o una reacción entre varios medicamentos. Eso sí, ah, sí lo vi al preparar esta intervención, pues sí, y también con los de enfermería me pareció muy bonito cómo les enseñan a tomar una vía y sí, cómo sí, ellos pueden ver que pasa bien el medicamento a través del vaso sanguíneo. Muy interesante también. claro, Todos claro. estos dispositivos suelen pertenecer más bien a un ingenio de las empresas que aportan a la simulación, pero también hay personas que establecen ciertos parámetros para hacer su propio simulador. Digo, también incluye mucho la parte de la iniciativa del docente y lo importante es llegar a un aprendizaje significativo. Esa es la clave, Claro, que sea algo de mimbre o sea que sea algo de última tecnología con imágenes en tercera dimensión y que inclusive podemos ver dentro del paciente, pues el estudiante esté motivado, esté claro, contento, esté alegre, disfrute del momento,
porque como hablaba al principio, algo que azota a nuestras sociedades en este momento es esa apatía, esa falta de ganas, esa pobreza cognitiva que lleva a esa actividad tan mecanicista, tan, si se podría decir así, impulsiva, que de una manera pasiva no permite un cambio de la sociedad. Y esto es el paradigma que debemos romper con nuestros estudiantes, porque la mayoría de nosotros pertenecemos a otra generación y la generación actual es una generación diferente, que, que aunque le pongan el mejor simulador del mundo, si no está conectado, pues lo que va a hacer es seguir viendo su celular, seguir viendo su tecnología y no va a aprovechar todo lo que tiene. Acá en Ecuador, las universidades han implementado ya sus centros de simulación. Todas las universidades tienen de alguna manera algún acercamiento con la simulación y hay hospitales simulados también. Tenemos una universidad que tiene todo un piso de un hospital donde el estudiante ingresa y está prácticamente dentro de un hospital, aunque está dentro de la universidad. Sería esto también considerado un centro de simulación. Y en la práctica de cirugía, hay varios centros que se encargan de dar de manera particular el entrenamiento, sobre todo en cirugía mínimamente invasiva, que tiene que ver más bien con procedimientos de laparoscopía avanzada. Claro, sí. Bueno, doctora Paulina Orellana, muchas gracias por su participación en el día de hoy. El agradecimiento también a la doctora Yocasta, que a través de ella pudimos invitarla a usted y a todos los participantes. Gracias por estar en esta tarde de hoy. ¿Algo más que quiera agregar, doctora, de interés para el público? Parece que el doctor Teodulo está solicitando la palabra. Al doctor David. Sí, perdón. Sí, sí, doctor, puede abrir su micrófono. Teodulo David. Adelante, doctor. Sí, buenas noches. Buenas noches. La doctora. Sí. Sí, No, quería realmente felicitarla. Me gustó sí. mucho la actualización. Nada, dejar contar también que la Universidad Central del Este también está ahora inmersa en lo que es la actualización. Están utilizando lo que se llama el ECOE, que es la evaluación clínica objetiva y estructurada. Están trabajando ya. De hecho, antes de yo venir para acá, para Estados Unidos, habíamos iniciado la fase de evaluación clínica objetiva con la simulación, pero utilizaban básicamente recursos prestados por el hospital. Sin embargo, ya la universidad ha hecho realidad uno de nuestros sueños y realmente ya está trabajando con la parte de simulación con su centro especializado. Eso es un gran logro. Las actualizaciones, nosotros cuando estaba, ya hace 2, 3 años que estoy fuera del área, sí, pero realmente trabajábamos con Zoom, que realmente eran las evaluaciones que se hacían por simulación User Network. Y recientemente, creo que el mes pasado, el día 9-10, fue el último congreso de simulación clínica que hicieron. Quizás le pueda pasar al doctor Restituyo después la dirección, para que estén pendientes cuando acontecen los congresos de simulación clínica para las personas que están interesadas en darle seguimiento y en hacerla. Es muy interesante y sabemos que eso está a la vanguardia porque ha sido un camino trillado simplemente para no practicar con pacientes. Como ustedes saben, la mayoría de las veces, esto aquí es una forma ilegal de la medicina si se está practicando con pacientes. Sin embargo, con la parte de la simulación, trabajamos de manera directa con acciones y momentos específicos de los pacientes, con enfermedades, con alteraciones clínicas, con arritmias, como ustedes dijeron anteriormente, infarto, los simulacros. Trabajamos con la dosis de los medicamentos, con las partes prácticas, por ejemplo, la resucitación cardiopulmonar, las alteraciones que se pueden presentar como complicación, las alteraciones que se pueden presentar como el paciente sin intervención del médico. Entonces tenemos a los estudiantes expuestos a momentos reales de la vida cotidiana que les traen tanto estrés como lo que se presentan en la vida misma. Ahora bien, el fallecimiento de un paciente simulado, aunque ustedes no lo crean, también trae cierto grado de estrés porque le trae al estudiante la sensación de que perdí el paciente. Exacto. Y que no lo hizo bien.
que no lo hizo Claro bien. que sí, aunque sea de mentirita, pues realmente Sí. tiene la sensación de no lo hice correcto, tengo que mejorar, hay alguna cosa, y entonces ahí viene el papel también del educador. Recuerden que Sí, nosotros sí. ahora no somos específicamente dadores de conocimiento, sino estimuladores para multiplicar el conocimiento de los estudiantes. Por lo tanto, eso simplemente es un tipo de fortaleza que se aplica para que los estudiantes sean mejores y cuando vayan a la realidad de su práctica, pues lo hagan lo mejor posible. Claro, así es. Gracias, doctora Silvestre, por el aporte. Doctora Orellana, ¿algo más que quiera agregar para cerrar nuestra conferencia? No, yo solamente agradecer por el tiempo y por la oportunidad que me han dado, pues, y estaré siempre pendiente de esta hermosa asociación. Estaré atenta a todos sus aportes. Como no, muchas gracias. Le estaremos invitando ya en los próximos meses, como siempre, a través de la doctora Yocasta y Elba Rosa. Gracias por su tiempo y buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes.